Imagina una ciudad donde todo funciona. Las calles están limpias, hay mercado los domingos, los niños van a la escuela caminando solos porque todos se conocen. Los agricultores cultivan arroz y sorgo en los campos que rodean el valle. Los ríos bajan fríos de la montaña. La iglesia tiene las campanas más sonoras del departamento del Tolima. Imagina que esa ciudad existe desde hace más de 300 años, que tiene 29,000 habitantes, que es llamada la Ciudad Blanca porque sus casas encaladas brillan bajo el sol colombiano como si las hubieran pintado esa misma mañana. Esa ciudad se llamaba Armero, y el 13 de noviembre de 1985, Armero dejó de existir en 4 minutos. Para entender lo que pasó esa noche, hay que empezar por la montaña. El Nevado del Ruiz es un volcán. Tiene 5,300 metros de altura. Está cubierto de nieve y hielo en su cima. Lleva miles de años ahí, dominando el paisaje de los Andes colombianos, tan familiar para los habitantes de la región que dejaron de mirarlo hace generaciones. Pero en 1985, el Nevado del Ruiz despertó. Las primeras señales llegaron en marzo: pequeñas erupciones, columnas de humo y ceniza, temblores menores que la gente de la región sentía pero que no alcanzaban para interrumpir la vida cotidiana de 29,000 personas que tenían arroz que cosechar y niños que alimentar y deudas que pagar. Los geólogos llegaron en septiembre. Lo que encontraron los hizo palidecer. El volcán estaba activo, seriamente activo, y la combinación de lo que había en ese volcán y lo que había debajo era extraordinariamente peligrosa. El Nevado del Ruiz tiene en su cima un casquete de hielo y nieve de más de 20 kilómetros cuadrados. Si el volcán entraba en erupción, ese hielo se derretiría en minutos. El agua mezclada con los materiales volcánicos y los sedimentos formaría un lahar, un río de lodo volcánico caliente que bajaría por los valles a una velocidad que ningún ser humano puede superar corriendo, y Armero estaba exactamente en el camino. Los geólogos escribieron informes, muchos informes. El 14 de septiembre de 1985, los científicos publicaron un mapa oficial de riesgo volcánico. En ese mapa, Armero estaba marcada en rojo, la zona de mayor peligro, la zona que sería destruida si el volcán entraba en erupción. El mapa llegó a las autoridades colombianas, al gobierno nacional en Bogotá, a las autoridades departamentales, a los funcionarios municipales de Armero. Nadie ordenó una evacuación. El alcalde de Armero declaró en octubre que la amenaza era exagerada, que el volcán llevaba miles de años ahí y que los armereños no iban a dejar sus casas y sus cultivos por el nerviosismo de unos científicos, que la gente tenía que trabajar. Los geólogos insistieron. El gobierno convocó reuniones, se tomaron actas, se hablaron palabras de precaución, se discutieron planes de evacuación, se dijeron cosas razonables en salas de conferencias en Bogotá, mientras en Armero la gente se acostaba a dormir sin saber nada de mapas de riesgo, ni de lahares, ni de decisiones tomadas en salas a las que ellos no fueron invitados. El 13 de noviembre de 1985, el Nevado del Ruiz entró en erupción a las 9 de la noche. Armero dormía. La erupción en sí fue relativamente pequeña comparada con los estándares volcánicos. Eso es lo que hace que lo que pasó después sea todavía más difícil de procesar. No fue una erupción catastrófica, fue una erupción moderada, pero fue suficiente para derretir una parte del casquete de hielo de la cima. El agua de deshielo se mezcló con los sedimentos volcánicos. Formó 4 lahares distintos que comenzaron a descender por los valles a una velocidad de entre 40 y 60 kilómetros por hora. El lahar más grande siguió el cauce del río Lagunilla directamente hacia Armero. A las 11:30 de la noche, el lodo llegó a la ciudad. Tenía entre 2 y 5 metros de altura. Se movía a 50 kilómetros por hora. Era negro y ardiente y olía a azufre y lo arrasaba todo. Casas, iglesias, coches, árboles, personas. Armero desapareció en 4 minutos. De los 29,000 habitantes de Armero, más de 23,000 murieron esa noche. El número es casi imposible de imaginar. 23,000 personas, en 4 minutos, mientras dormían.
Los sobrevivientes que pudieron huir lo hicieron corriendo en la oscuridad total, guiados solo por el sonido del lodo detrás de ellos y el instinto de alejarse de ese sonido lo más rápido posible. Cuando amaneció el 14 de noviembre, el valle donde había estado Armero era una llanura de lodo gris y oscuro, sin casas, sin calles, sin iglesias, sin el mercado del domingo, sin nada. La ciudad blanca había desaparecido, y en algún lugar bajo ese lodo, una niña de 13 años llamada Omaira Sánchez esperaba que alguien la encontrara. Omaira Sánchez tenía 13 años el 13 de noviembre de 1985. Era la hija mayor de Álvaro Sánchez y María Aleida Garzón. Tenía una hermana menor llamada María Isabela. Vivían en una casa de la calle 17 de Armero. Omaira era conocida en el barrio por su sonrisa, por ser buena estudiante, por ayudar a su madre en la cocina sin que se lo pidieran. Esa noche, cuando el lodo llegó, la familia intentó escapar. El padre de Omaira tomó a María Isabela y corrió. La madre intentó sacar a Omaira, pero el agua y el lodo ya llegaban por todas partes. En la confusión y la oscuridad y el ruido de algo que ninguno de ellos había escuchado jamás, la familia quedó separada. Omaira cayó en un hueco. No era un hueco cualquiera, era el espacio que había quedado entre los escombros derrumbados de su propia casa. Los muros caídos formaron una trampa de la que el lodo entrante no la dejaba salir. Quedó atrapada de pie, con el lodo y el agua llegándole al pecho, sus piernas aprisionadas bajo los escombros que había debajo. No podía moverse, no podía salir, y el nivel del agua seguía subiendo. Los rescatistas llegaron a Armero el 14 de noviembre, cuando amaneció. Lo que encontraron sobrepasó cualquier preparación que pudieran haber tenido. Miles de personas vivas atrapadas en distintos puntos del mar de lodo. Gritos desde todas partes, cuerpos que surgían y desaparecían bajo la superficie. Una operación de rescate que necesitaba cientos de personas coordinadas y que tenía en cambio a grupos pequeños de voluntarios y militares colombianos improvisando en medio del horror. Omaira fue encontrada ese primer día. Cuando los rescatistas llegaron hasta ella les sonrió. Ese detalle, esa sonrisa, es lo primero que todos los que estuvieron ahí recuerdan cuando hablan de Omaira Sánchez. Estaba atrapada de pie en el lodo con el agua al pecho, y la primera cosa que hizo cuando vio que alguien se acercaba fue sonreírles. Los rescatistas intentaron sacarla. No pudieron. Sus piernas estaban atrapadas bajo el peso de los escombros, de manera que intentar jalarla hacia arriba sin el equipo correcto habría significado arrancarle las piernas o matarla en el intento. Necesitaban bombas para achicar el agua. Necesitaban equipo especializado de corte y remoción de escombros bajo el agua. Necesitaban cosas que no tenían. Decidieron quedarse con ella mientras buscaban la manera de sacarla. Los periodistas llegaron el segundo día. Colombia y el mundo entero estaban siguiendo el desastre de Armero. Era la mayor tragedia natural del país en toda su historia. Los equipos de televisión y los fotógrafos llegaron al lugar donde Omaira estaba atrapada y lo que vieron se convirtió en una de las historias más poderosas y más dolorosas que el periodismo latinoamericano ha documentado jamás. Una niña de 13 años, atrapada en el lodo, sola, con el agua llegándole al pecho y hablando. Omaira Sánchez hablaba con los periodistas, respondía preguntas, pedía que le dijeran a su mamá que estaba bien. Pedía agua fría porque tenía mucha sed. Preguntaba cuándo iba a poder salir. Decía que quería ir a la escuela. En un momento, mientras las cámaras grababan, comenzó a cantar. Tenía 13 años y estaba atrapada en el lodo desde hacía más de 24 horas y cantaba. La pregunta que los rescatistas no dejaban de hacerse era la misma que se hacía todo el que veía las imágenes en televisión. ¿Por qué no llega el equipo? ¿Por qué no llegan las bombas? ¿Por qué nadie ha traído lo que se necesita para sacar a esta niña? La respuesta es una de esas verdades que son tan simples que resultan casi imposibles de aceptar. Nadie lo organizó. El gobierno colombiano tenía recursos, tenía capacidad logística, tenía acceso a equipos de bombeo de emergencia que existían en el país.
La operación de rescate de Armero estaba siendo vista por el mundo entero. El presidente Belisario Betancur apareció ante las cámaras a hablar de la tragedia nacional. Llegaron ayudas de países extranjeros, pero el equipo específico que necesitaba Omaira Sánchez, las bombas que habrían permitido bajar el nivel del agua lo suficiente para liberar sus piernas. Ese equipo no llegó, nunca llegó. Los rescatistas que estaban con ella lo pidieron, insistieron, enviaron mensajes, nada. Y Omaira seguía esperando, y el nivel del agua seguía subiendo lentamente, y el mundo seguía mirando. El mundo entero miraba. Eso no es una exageración. Las imágenes de Omaira Sánchez atrapada en el lodo de Armero se transmitieron en vivo por las cadenas de televisión de Colombia y fueron tomadas por las agencias internacionales de noticias. En Europa, en Estados Unidos, en toda América Latina, la gente se sentaba frente al televisor y veía a una niña de 13 años en el lodo y esperaba, como ella esperaba. El fotógrafo Frank Fournier llegó a Armero el segundo día. Tomó una fotografía. En la fotografía, Omaira Sánchez mira directamente a la cámara. El agua oscura llega hasta su mentón. Sus brazos están extendidos sobre la superficie del lodo. Sus ojos están muy abiertos. Son ojos oscuros, enormes, que miran a la cámara con una expresión que durante décadas la gente ha intentado describir y nadie ha podido hacerlo completamente. No es miedo exactamente, no es resignación, no es desesperación. Es algo que está más allá de todas esas palabras. Es la mirada de alguien que lleva 2 días atrapada en el lodo y que ha entendido cosas que la mayoría de las personas no entienden hasta el final de una vida larga. Esa fotografía ganó el premio World Press Photo del año 1986, pero eso fue después. En ese momento, Frank Fournier estaba al lado de una niña de 13 años que lo miraba, y lo que él debía decidir era si seguir tomando fotos o dejar la cámara e intentar hacer algo. Años después, en entrevistas, Fournier dijo que esa pregunta lo persiguió durante mucho tiempo, que fotografiar la agonía de Omaira se sintió en el momento como un acto insoportable, pero que también entendió que las imágenes eran lo único que podía darle al mundo la verdad completa de lo que estaba pasando ahí, que sin las fotografías, sin las cámaras, el nombre de Omaira Sánchez habría desaparecido con Armero. La noche del segundo día, el estado de Omaira empeoró. El frío, el agotamiento, las horas en el agua. El cuerpo de una niña de 13 años tiene límites que los adultos a su alrededor podían ver acercándose sin poder detenerlos. Los rescatistas que habían estado con ella durante horas le tomaban la mano, le hablaban, le traían lo que podían. Ella seguía respondiendo, seguía sonriendo a veces, pero sus ojos comenzaban a mostrar algo que antes no estaba ahí. En un momento del segundo día, Omaira le dijo a uno de los rescatistas que quería que le dijeran a su madre que no había sufrido, que había sido rápido, tenía 13 años, y ya sabía. El tercer día, el nivel del agua seguía subiendo, no bajando, subiendo, porque bajo el lodo, en algún lugar que nadie podía ver, el agua seguía entrando desde los ríos alterados por el desastre. Cada hora que pasaba el agua subía un poco más, y las bombas que habrían podido detener eso seguían sin llegar. Los médicos que estaban con Omaira diagnosticaron hipotermia severa, gangrena en las piernas atrapadas bajo el agua durante ya casi 60 horas, el cuerpo comenzando a apagarse en el orden en que los cuerpos se apagan cuando han llegado al final de lo que pueden sostener. Los periodistas seguían filmando, el mundo seguía mirando, y Omaira seguía ahí. En la mañana del tercer día, Omaira Sánchez comenzó a alucinar. Hablaba de cosas que no estaban ahí. Veía personas que no había nadie. Su voz, que durante 2 días había sido clara y directa, se volvió confusa y distante. A las 8 de la mañana del 16 de noviembre de 1985, 60 horas después de que el lodo llegó a Armero, Omaira Sánchez cerró los ojos. Los rescatistas que habían estado con ella desde el primer día lloraron.
Los periodistas que habían filmado todo lloraron, y en millones de hogares en Colombia y en el mundo entero, la gente que había pasado 3 días frente al televisor esperando que llegaran las malditas bombas que nunca llegaron, lloró también. Omaira Sánchez tenía 13 años, y el mundo entero la vio morir. La fotografía de Frank Fournier fue publicada en la revista Paris Match en diciembre de 1985. Se convirtió en una de las imágenes más reconocidas del siglo XX. Los ojos de Omaira Sánchez, mirando a la cámara desde el lodo de Armero, aparecieron en portadas de revistas en 20 países. Ganaron el premio World Press Photo. Fueron reproducidos millones de veces. Fournier dijo que esperaba que la fotografía creara vergüenza, que la gente viera los ojos de esa niña y preguntara por qué. ¿Por qué nadie llevó las bombas? ¿Por qué nadie organizó el rescate? ¿Por qué una niña de 13 años murió en el lodo durante 60 horas mientras el mundo miraba y ningún gobierno ni ninguna institución fue capaz de llevar el equipo necesario para sacarla? Lo que pasó después fue más complicado que la vergüenza. El gobierno colombiano creó comisiones de investigación. Las comisiones concluyeron que hubo fallas en el sistema de alerta temprana, que la comunicación entre las autoridades científicas y las autoridades civiles fue deficiente, que los planes de evacuación eran insuficientes, que la respuesta de emergencia estuvo descoordinada. Palabras técnicas para lo siguiente: sabían que el volcán iba a erupcionar, tenían un mapa que mostraba exactamente dónde estaba el peligro. Armero estaba en ese mapa marcada en rojo, y nadie ordenó evacuar a las personas que vivían en esa zona roja. Nadie fue a la cárcel. El alcalde de Armero, que había descartado las advertencias de los geólogos, murió en el desastre esa misma noche. La responsabilidad institucional se diluyó en la escala de la catástrofe. Cuando 23,000 personas mueren en 4 minutos, encontrar a quien rendirle cuentas se vuelve difícil, no imposible, difícil. Armero quedó en el olvido institucional, pero Armero no quedó en el olvido. Hoy, casi 40 años después del desastre, el lugar donde estuvo la ciudad existe como un campo abierto. El lodo de noviembre de 1985 se secó y se convirtió en tierra. La tierra se cubrió de pasto y de árboles. Si vas hoy al lugar donde estuvo Armero, ves un paisaje verde y tranquilo bajo la sombra del Nevado del Ruiz. Pero si caminas por ese campo, cada pocos metros encuentras algo que sobresale de la tierra. Un trozo de pared, la esquina de un edificio, el contorno de lo que fue una calle, las ruinas de la iglesia cuyas campanas eran las más sonoras del departamento del Tolima. Colombia tomó una decisión sobre Armero que es única en la historia de los desastres naturales del continente: no reconstruir, no desarrollar, no permitir que nadie construya sobre la tierra que cubre los cuerpos de 23,000 personas. Armero existe como un cementerio al aire libre. El lugar donde estuvo la ciudad es el lugar donde están enterrados sus habitantes, sin lápidas en la mayoría de los casos porque el lodo los cubrió exactamente donde estaban cuando llegó, sin nombres porque nadie sabe con exactitud dónde quedó cada uno. Cada 13 de noviembre, los sobrevivientes de Armero y los familiares de los que murieron van al campo verde que fue la Ciudad Blanca. No hay mucho que hacer ahí. No hay monumentos grandes ni ceremonias oficiales importantes. La gente camina por el pasto. Se detienen los fragmentos de muro que sobresalen de la tierra. Algunos dejan flores. Algunos solo se quedan un rato en silencio. Los sobrevivientes de Armero se llaman a sí mismos los armereños, no los exhabitantes de Armero, no las víctimas del desastre de Armero, los armereños, como si la ciudad todavía existiera y ellos todavía vivieran en ella, como si 39 años de vivir en otras ciudades y construir otras vidas no hubiera cambiado el hecho fundamental de que ellos son de ahí, de ese valle, de esa tierra bajo la que están sus muertos. Y Omaira Sánchez, su madre, María Aleida Garzón, sobrevivió. Su hermana menor, María Isabela, sobrevivió. Su padre Álvaro murió esa noche. María Aleida habló pocas veces en público en los años siguientes. En una entrevista, años después del desastre,
Dijo que lo que más le dolía no era la muerte de Omaira en sí, que la muerte de un hijo es un dolor que ninguna palabra alcanza a describir y del que ninguna madre se recupera completamente. Lo que más le dolía era el tiempo, 60 horas, 2 días y medio. Omaira había estado viva durante 60 horas, visible para el mundo entero, filmada, fotografiada, sus palabras grabadas y transmitidas por televisión en 25 países, y nadie llevó las bombas. Eso es lo que María Aleida Garzón no pudo perdonar, no el volcán, no el lodo, no la naturaleza que no tiene la obligación de ser justa, las personas que sí tenían esa obligación y que no cumplieron. El Nevado del Ruiz sigue ahí, 5.300 metros, cubierto de nieve y hielo en su cima, dominando el paisaje de los Andes colombianos. Los científicos monitorean el volcán permanentemente. Hay sistemas de alerta temprana instalados. Hay planes de evacuación que existen en papel y que se practican en simulacros. Las autoridades colombianas aprendieron, de la manera más cara posible, que ignorar a los geólogos tiene un precio que se paga en vidas. En los valles alrededor del volcán, la gente vive, cultiva, tiene hijos. Mira la montaña con el respeto que le faltó en 1985, y en el campo verde que fue armero, bajo el pasto y los árboles que crecieron sobre el lodo seco, 23,000 personas esperan el 13 de noviembre de cada año. Cuando los armereños van al campo y caminan en silencio sobre la tierra que las cubre, y lo recuerdan, eso es lo único que todavía se puede hacer por ellos. Recordarlos. Si esta historia te llegó, compártela. El nombre de Omaira Sánchez merece ser recordado, no como el símbolo de una catástrofe, sino como lo que era, una niña de 13 años que sonrió cuando la encontraron, que pidió que le dijeran a su mamá que estaba bien, que cantó mientras esperaba, que durante 60 horas le mostró al mundo entero una dignidad que la mayoría de los adultos que la rodeaban no supieron mostrar. En Tierra Olvidada seguimos contando estas historias, las que alguien decidió enterrar, las que no aparecen en los libros de texto pero que siguen importando. Suscríbete si no lo has hecho. Nueva historia cada semana.